Bueno amigos, continuamos con nuestro programa La Guillotina por Nacional TV Perú y en la segunda entrevista del día de hoy tenemos como invitado a un amigo de muchos años, a José Luis Tapia. Ya estoy cansado, es la cuarta entrevista que hago en el transcurso del día y estoy un poco agotado. Mil disculpas por el exabrupto. Esas son las cosas que pasan cuando el programa es en directo, no hay edición. Está con nosotros José Luis Tapia, economista, el presidente del Instituto Libre de Empresa, una persona muy entendida en lo que son políticas liberales y con quien vamos a tratar de conversar y desmenuzar lo que está pasando en el Perú. Es cierto que todavía es muy poco tiempo para poder evaluar, pero creo que 20 días, por otro lado, es suficiente como para darse cuenta cuál es el rumbo que sigue el gobierno. ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Antes que nada, agradeciendo tu visita y felicitándote por tu permanente visita a diferentes canales de televisión a exponer tus puntos de vista. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a lo que está pasando en este momento y la aparente falta de visión que adolecería este gobierno para hacer lo que creo que todos creemos y queremos que suceda para el bien del país? Encantado de estar en tu programa, Humberto. Hoy, por ejemplo, se ha presentado el ministro Galarreta para hablar sobre el tema de su plan de gobierno. Y de lo que he podido detectar, de lo que ha hablado hoy día, no ha hecho énfasis y menos lo ha mencionado en diferentes ocasiones durante su discurso en la reforma del Estado. No ha hablado de simplificación administrativa, que no es lo mismo que reforma del Estado. Ahí hay un hándicap, porque si el gobierno quiere poner orden, tiene que poner primero orden en su propia casa, y eso viene a ser las oficinas, los ministerios, los organismos reguladores, y eso está adoleciendo principalmente su gestión, ¿no? Porque el problema, para que lo entiendan un poquito las personas que nos ven, es que si tú tienes un Estado que funciona mal, también funciona mal el sector privado. Primero, por una desorganización interna que tiene el propio Estado, y segundo, porque el sector privado está interconectado con el sector estatal, porque tiene leyes, reglamentos, burocracia, procedimientos, y si algo falla en el Estado, falla el sector privado, justamente porque esos requisitos, procedimientos, burocracias, trámites, etcétera, etcétera, genera todo esto que ya conocemos que es la informalidad. O sea, que la informalidad es falla del Estado, no es falla del sector privado. Ese es el primer alcance. Después, todo lo que viene a continuación es un programa netamente de gastos, no de reformas. Y eso quiere decir que para hacer andar su gobierno tiene que tener dinero. O sea, su iniciativa se basa en la recaudación tributaria. Por eso ha contratado a un experto en recaudación tributaria, que es el señor Luna Victoria, ¿no? Que es un experto en lo que es regulación, simplificación. Entonces, ¿qué está diciéndonos con esas, digamos, designaciones, planteamientos en su discurso? Primero, el eje de su gobierno va a ser: tengo dinero, puedo hacer. Y no lo que debería hacer, que es reformas para poder hacer. Ahorro para usar en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es un gobierno, si lo quieres denominar en los términos como nos manejamos los economistas, un gobierno keynesiano. Es un gobierno del gasto público. He ahí el gran problema que tenemos en el Perú, es que ese gasto público solamente más o menos un 20% de ese gasto público es realmente inversión, carreteras, caminos, puertos, aeropuertos, que ayudan, dinamizan al sector privado. ¿Y todo el resto? El resto es gasto corriente, o sea, sueldos, salarios, etcétera, que es alimento permanente a la burocracia que de eso vive, ¿no? Entonces, es lamentable, y me da la impresión que el gobierno no va a hacer ninguna reforma sustantiva como lo que esperábamos respecto a lo que dejó su padre de Keiko Fujimori en los 90, ¿no? Reformas no terminadas. Eso lo puedes ver en el libro Las reformas incompletas de Revuelta Usada, ¿no? Y compañía. Dijo que esos, digamos, lo que no se dejó, lo que se dejó de hacer es lo que debería hacerse. Y se suponía que la señora Fujimori debió haber continuado. Entonces, lamentablemente, con esas,
líneas maestras de acción en su gobierno, creo que pocos cambios vamos a poder dar. ¿Tú asumes que esa, digamos, timidez con la cual está actuando este gobierno es producto de querer llevar la fiesta en paz con la oposición? ¿O crees que es un factor puramente ya interno digamos, convicción política, convicción doctrinal? Esa segunda. A mí me parece que no tiene El una espíritu doctrina. libertario, ¿no? Liberal, ¿no? No tiene la doctrina, porque si tuviese una doctrina al menos socialdemócrata, se vería en sus planteamientos de visión de gobierno. Un gobierno con justicia social, con redistribución de la riqueza, a favor de los más pobres. Tú verías un discurso bastante articulado de la presidenta. Ella es una política formada según las circunstancias y se ha ido alimentando de ideas que no concreta pues en tener una doctrina claramente definida. O sea, no es una política formada para hacer política, sino es una política circunstancial por las razones históricas que ya conocen al terminar el gobierno de su padre. Entonces, creo que esa falta, digamos, de voluntad de cambio, todo se debe a esa circunstancia por la que ella ha atravesado. Ahora, el gran riesgo que tenemos es que, desgraciadamente, el fracaso de este gobierno significaría de repente el retorno de los radicales de izquierda, cuyo mensaje es muy fácil de vender, el populismo, la demagogia, el discurso barato, no vende, ¿no? Sí, es la ley del péndulo. Es la ley del péndulo. El problema es que el péndulo va muy fuerte a la izquierda y muy débil hacia la derecha, ¿no? Sí. Como que perdió balance esa teoría pendular, ¿no? Porque nuestro espectro, como tú sabes, es izquierda-derecha. Eso te lo enseña en cualquier escuela de ciencia política. Así que decir, no, acá no se puede evaluar la política por esos espectros es una falta de conocimiento e ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, para hablar con seriedad en la ciencia política lo clasifica así, izquierda-derecha. Lo que tenemos en el Perú es que se ha corrido la política hacia la izquierda. O sea, todas las medidas, propuestas, partidos, a la derecha es muy tenue. Sí, entonces cuando ven a la señora Fujimori, o ve a Rafael López Aliaga, o ve algún partido cercano a ellos, dicen, es de derecha. Claro, por supuesto, dentro del eje izquierda-derecha, si se ha corrido todo hacia la izquierda, obviamente que ella no es izquierda extrema. Pero si al APRA lo consideramos un partido de derecha, sí. Imagínate. Entonces, mucho que se corrió respecto, ¿no? Esa derecha está en el borde de la izquierda, pero para el lado derecho. Porque estamos hablando así. Claro, es lo más a la derecha que hay. Acá, y es lo que más pegado al centro. Para que García había sido lo más a la derecha que había. Es lo más pegado al centro. ¿Tú encuentras la posibilidad de un espacio, un hecho espacio, tiempo histórico, como utilizaba Víctor Rodríguez, para que aparezca un político liberal que se atreva, porque primero tiene que atreverse a plantear cambios radicales como por ejemplo los de Milei? Yo creo que está dadas las circunstancias. Ahora, quien dé el paso adelante va a ser pues un tema ya de qué tipo de personalidad es. Es una personalidad de índole política, o sea, que tiene, digamos, un recorrido, que conoce bien la política. Y la otra son de los que se aparecen circunstancialmente porque les suena bien y se adapta un poco a las circunstancias y trata de aprender todo en el camino. Porque el mensaje que Milei transmitió en Argentina básicamente no fue el mensaje, que él transmitía lo que encandiló a las masas en Argentina, sino fue el estilo que aplicó, ¿no? O diría yo, él se subió sobre una ola anti-kirchnerista. Porque sobre las propuestas de él creo que no ha habido más impacto que 2 o 3, que era volarse del Banco Central de Reserva, que era uno, dolarizar la economía y tirarse abajo todo lo que era la burocracia. Ninguno de esos 3 ha hecho. Ni siquiera le han reclamado fuertemente la población, porque la población quería sacarse de encima. ¿Y por qué crees que no lo ha hecho? ¿Perdón? ¿Por qué crees que no lo ha hecho? Porque no tenía un partido con una mayoría en el Congreso que le permita hacer las reformas. Técnicamente no puede hacerlo a menos que quiera ser dictador y bueno, eso sería otro tema, pero creo que en el segundo, por ejemplo, la segunda elección, la que le llaman elección de medio término, ha conseguido avanzar algo, pero no ha completado todavía la cantidad de votos necesarios. Depende de Macri ahora para gobernar, ¿no?
¿Tú has percibido posiblemente en los últimos años esa tendencia bastante alta de la gente en el Perú de pedir, de desear, de llamar a veces casi con desesperación la existencia de un gobierno autoritario, ¿no? ¿Tú crees que están dadas las condiciones o alguien se atreverá a lanzar un mensaje de ese tipo? Porque ojo, que si yo lanzo un mensaje de autoritario, radical, pide una dictadura de derecha sin parlamento y la gente vota por mí es porque está aprobando lo que yo le estoy proponiendo, ¿no? O sea, yo creo que dadas las circunstancias, los momentos que estamos viviendo, ¿no? Siempre se da la posibilidad de que ante situaciones atípicas se genere un gobierno atípico. Y tenemos los grandes ejemplos de Singapur, Taiwán, Corea del Sur, en donde había partidos y gobiernos bastante autoritarios, pero que consiguieron los objetivos. Sí. O sea, ¿tú crees que existe la posibilidad de que alguien se atreva a plantear esa posibilidad? Mira, condiciones existen. Al no haber instituciones fuertes que hagan respetar la Constitución, sus reglas, es un espacio abierto para ese tipo de iniciativas fuera de las reglas del juego. Si mira, si en el año 92 con Fujimori hubo el golpe, estando el Congreso menos desprestigiado de lo que es ahora y que las reglas del juego se respetaban más antes que ahora, está abierto ese campo para que cualquiera pueda aventurarse y estar al margen de esas reglas que pueden considerarse en un momento injustos, ¿sabes? Te invito a ver si el próximo jueves volvemos a reunirnos a conversar, porque yo creo que todavía está muy pronto, muy fresco el mensaje del Premier. Hay que ver qué va a pasar, cómo lo va a asimilar a la gente, y después vamos a ver qué reacción tiene la oposición. Pero la oposición va a tener que tomar una decisión sobre si lo apoya o no lo apoya en el pedido de facultades que seguramente van a presentar. Sí, yo creo que esto hay que seguirlo milímetro a milímetro como un enfermo, ¿no? Al enfermo hay que seguirlo paso a paso para ver en qué momento 100 días, o mejora. 100 o no. días creo prudente ya pronunciar. Yo creo que eres bien optimista, porque 100 días creo que es Digo demasiado. que 100 días, normalmente son 100 días, son 3 Sí, meses, sí, ¿no? sí. Pero la gente está pidiendo Cambios rápidamente cambios ya. Estimados amigos de la guillotina, a través de la línea de Nacional TV Perú, ha sido José Luis Tapia, un economista con el que yo le guardo mucho respeto, porque hemos tenido muchos años que hemos conversado, hemos intercambiado opiniones, hemos seguido sus juicios y creemos que ellos están, y digo ellos porque en este caso tengo que ser a veces de entrevistador, pero creo que estamos en esa línea y creo que de alguna u otra manera va a tener que suceder algo extraordinario en el Perú, cosa que no espero de este gobierno, para que las cosas cambien. Si no, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa, no queda otra cosa. Muchas gracias, amigos, gracias, José Luis. Gracias. Te agradezco tu presencia en el programa y conversaremos. Yo creo que va a ser muy pronto. Va a ser muy pronto porque creo que es importante ir analizando poco a poco estas cosas. Gracias. Okay. Gracias, amigos. Nos despedimos con el video de nuestro auspiciador, Mauricio Miranda y de Oftalmo Lima. Muchas gracias.